muchos hombres nos estamos sintiendo presionados y angustiados. Ya no tengo dinero, ¿qué voy a hacer? Ahora muchos hombres actuamos con más violencia que antes. Ya estoy harto de esta cuarentena. ¡Callen ese guau, a ver! ¡Cierren esa puerta! ¿A qué hora va a estar esa comida? Estamos viviendo dentro de una olla de presión. Ya no puedo, ya no aguanto más. La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres. Amigas y amigos, iniciamos nuestro espacio Nuevas Historias, Nuevos Hombres. El día de hoy tenemos posibilidades de reconfigurar estos pensamientos que muchas veces se van naturalizando. Recuerde, desde hace 2 programas hemos hablado acerca de la naturalización de la violencia desde diferentes fases, etapas, desde las generalidades y qué hacemos nosotros también como personas frente a la violencia. Muchas de estas reacciones creo que han sido también parte de la vida cotidiana al momento de tomar una decisión frente a la violencia. Hoy vamos a hablar de temas que por supuesto nos van a llevar a cerrar un poco lo que ha sido este ciclo de temáticas. Para ello quiero saludar inmediatamente a Henry Cervantes, quien es psicólogo del Centro Juana Zurduy. Bienvenido, Henry. ¿Cómo estás, Luli? Muy buenos días. Muy buenos días a toda la audiencia de Radio Encuentro. En este viernes ciertamente vamos a cerrar ya este ciclo de análisis de la normalización de la violencia en la sociedad, al interior de la pareja, pero también al interior de la familia, con aspectos de la crianza. Importante hablar de esto, Luli, pues muchas veces quizás no detectamos a tiempo o estamos conviviendo en situaciones y en relaciones de violencia y no podemos darnos cuenta plenamente de qué es lo que está pasando, ¿no?, en nuestras vidas y en nuestras familias. Muy bien, usted se preguntará ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues hoy vamos a hacer un repaso de los principales mitos que se tornan alrededor de la violencia, mitos que muchas veces justifican justamente estos hechos. Usted ha escuchado frases, por ejemplo, que muy popularmente se las dice cuando son parejas, cuando ya conviven o también cuando están recién en el noviazgo. Hoy las vamos a repasar. Sí, Luli, exactamente, ¿no? Cuando hablamos de mitos, hablamos de dichos populares, de afirmaciones que muchas veces las personas sostienen, pero sin que haya un fundamento real, un fundamento verificable por detrás, ¿no? Vamos a indicar, por ejemplo, uno de tantos que hay. Seguramente más de uno ha escuchado este mito, ¿no? Hay gente comentando, por ejemplo, y critica la situación actual y dice, los jóvenes o los niños de ahora no se los puede tocar, pero antes mi papá, mi mamá me sabía pegar, ¿no? Y con eso aprendí a ser buena persona. Entonces, por ejemplo, este tipo de dichos, no sé si es que los has escuchado, Luli, ¿no? Este tipo de dichos lo que generan es justamente que la gente actualmente entienda que la violencia, que el castigo físico, ¿no?, que el castigo psicológico, que las humillaciones sean, digamos, algo válido para controlar el comportamiento de las personas, para generar cambios. Es por eso que muchos padres, ahora que han crecido bajo estos esquemas, ¿no?, tienen todavía ese tipo de entendimiento sobre la crianza de sus hijos, sobre la convivencia con su relación de pareja, ¿no? Hay muchas veces parejas que discuten justamente por eso, ¿no? Porque el hombre, digamos, muchas veces tiende a castigar severamente o se le delega ese rol para que castigue, entendiendo estos mitos de antes, ¿no? Que el castigo es necesario, que el chicote es necesario, digamos, y la gente replica esas conductas, pero sin embargo eso no tiene una asociación directa, es decir, no se ha verificado, no es cierto que la gente que haya sido castigada, la gente que haya sido agredida antes bajo estos parámetros de disciplina, como se quería entender, ahora sean como mejores personas, sean personas con mejores comportamientos. No hay evidencia de aquello. Lo que sí es evidente es que hay gente que tiende a normalizar la violencia, tiende a tomar la violencia como una parte muy quizás normal y habitual de la convivencia, ¿no? Entonces no hay, por ejemplo, esa relación. La gente que sostiene este dicho de que antes era mejor la crianza porque había, digamos, el huascazo o el chicote,
pues es actualmente gente que normaliza la violencia, pero no por eso son mejores personas, ¿no? Entonces es importante ir desmitificando esto, Luli. Muy bien, yo creo que has tocado un tema muy importante y vamos a comenzar justamente hablando de la infancia, amigos y amigas, para que usted pues reconozca también algunas frases que seguramente ha oído o inclusive le han dicho, o usted tal vez lo ha dicho también. Por ejemplo, yo recuerdo una, hablando de esta etapa, donde decía mano dura, siempre con los niños y las niñas, para que crezcan rectos, porque los árboles se inclinan. Y uno que quiera que crezcan los árboles rectitos, pues tiene que poner mano dura. Otra, por ejemplo, haciendo esta analogía también, o haciendo esta réplica con el tema de la educación, usted recordará que nos decían, la letra entra con sangre. Creo que es otro de los momentos difíciles que vivimos como niños, niñas, inclusive creo nosotros también en nuestro momento, Henry, donde se hablaba justamente de este tema y decían, wow, creo que realmente la única forma de aprender tiene que ser a través del castigo. Exactamente, Luli. Es importante también hablar de este tema, ¿no? En la educación, igual hemos escuchado estos mitos que decían, por ejemplo, que es mejor aprender con esta rigidez, es mejor aprender, por ejemplo, con estos castigos. Muchas veces la gente se jactaba y decía, antes la educación no era una educación dura, era una educación en serio, entonces si es que no hacías esto te castigaban. Seguramente más de una persona ha experimentado esto, ¿no? Cuando era niña, niño, como los profesores o incluso en el ámbito educativo se recurría al castigo físico. Recuerdo que alguna vez alguien me comentaba que les hacían arrodillar sobre cocos de durazno, ¿no? Que les daban con la regla en las manos, en la cabeza, que les jalaban de los cabellos o incluso que les jalaban de las patillas, ¿no? Entonces hay que cuestionarse eso, ¿no? ¿Por qué la educación, por qué, digamos, el abordaje muchas veces de estas dificultades de aprendizaje tenía que hacerse a través del maltrato físico, a través de las humillaciones públicas en el aula? Entonces es algo que tenemos que ir cuestionando y es justamente esto lo que genera estos mitos, ¿no? Que normalizan actualmente la violencia. Estamos justamente con la gente que participa también. Tenemos al otro lado de la línea telefónica al señor Mario. Adelante, por favor. Gracias. En primer lugar, creo que tomando en cuenta a partir de una educación, anteriormente la pedagogía más respetado y en el actual menos respetado, y eso se lo puede simplificar con dos palabras: hoy no hay aplazados y anteriormente habían aplazados. Entonces hoy ya no existen castigos morales, lo que señalaba el señor. Antes por lo menos era castigos morales. ¿Cuál era? Un plantón, manos arriba, pero que una regleta tampoco no era pues para herirlo, ¿no? Pero hoy, si eso ocurriera, ahí están las defensorías, salen al frente. ¿En qué quedan entonces los padres? ¿En qué queda la autoridad del padre o de la profesora? Y ahí, obviamente, también las juntas vecinales se van en contra, o juntas escolares. Yo creo que esto, para mí, por lo menos, cada uno de sus extremos no sirve, señores. Uno que vaya a tener que violencia, no, violencia es un extremo, por favor, tampoco en castigos morales no podemos hablar de violencia. Es que cada cosa está yendo a un extremo. Y tampoco la flexibilidad no puede ser también, ahora que no existen aplazar. Es lo que creo que tiene que haber realmente un punto de equilibrio de cada uno de los excesos. Tanto lo que es la pedagogía a golpe no puede ser una solución, pero creo que a partir, por lo menos hasta 90, yo como ciudadano dijera que andaba mejor las cosas. Había mayor respeto. Ahora no. Y acaban ustedes mismos y muchas veces se dice a los niños, obviamente no dan curso, los jóvenes están sentados en los micros y los viejitos parados.
Y eso es justamente por eso demasiado excesiva flexibilidad. Tiene que haber un punto de equilibrio. Yo creo que ahí es donde tiene que buscarse, a que la educación está muy mal, y a partir de eso yo creo que mejor se podría opinar. Y si queremos ser así de los mitos, hablemos de lo que es, a ver, el porcentaje. Hagamos una consulta, a ver si del pasado, si del actual estamos bien. Ahí tendremos que, no creo que mito por mito es que se tenga que justificar las cosas. Creo que me parece por ahí, ojalá que podamos entender, sobre todo ahora los bolivianos con esta situación de política peor, mucho más, estamos muy deteriorados, la clase social no sabe en dónde va a tener que apoyarse. Muchas gracias. Gracias a usted, don Mario. Bien, vamos a analizar justamente la palabra de don Mario y nos va a ayudar sobre todo a desmitificar estos mitos. Creo que realmente cuando uno crece con ciertas ideas también, en este caso Henry, como que asumes también ciertas posturas que nosotros respetamos, pero también vamos a analizarlas. Bien, tenemos una participación más, nos dice nuestro compañero. Adelante, ¿con quién estamos? Muy buenos días, habla la señora María. Adelante, señora María. Mire, yo quería opinar al respecto. El señor que me antecedió tenía la razón al decir que no se puede llegar a extremos, ¿no? Y hacer tampoco castigos físicos. Pero de alguna manera, psicológicamente, uno tiene que actuar, porque ¿qué es lo que está pasando? Por ejemplo, como decía, los padres de familia que se quejan, en los establecimientos educativos, no se les puede absolutamente ni levantar la voz. Entonces inmediatamente hacen, bueno, discúlpenme el término, hacen lo que les da la gana. El alumno no obedece, que voy a llamar a mi mamá, que le voy a avisar, que esto, que el otro, no hace la tarea. ¿Y por qué no hiciste la tarea? Que no he tenido tiempo, que aquí, que allá, y ya bueno, entonces vas a hacer, si tenías 5 ejercicios, ahora harás 10, y te vas a quedar en el recreo. Entonces inmediatamente el alumno le llama a la mamá o se queja. Al día siguiente la mamá dice, ¿por qué usted le ha dado semejante? Y ya comienza. Entonces se tiene que ver la forma de alguna manera que estos alumnos tengan que cumplir las reglas porque ellos han ido a estudiar. Ahora otra cosa es que el padre de familia le haya obligado, ¿no? Entonces sí se le obliga al alumno, muchas veces el alumno no cumple. Pero si el alumno va por el interés de mejorar y ser mucho mejor si sus padres no son profesionales, entonces enseñarla en la casa que tienen que obedecer lo que dice el profesor, no a través de castigos físicos, no a través de castigos así que les vuelan un plantón y qué sé yo y tanta cosa, no. Entonces también de alguna manera se tiene que ver dar alguna disciplina, porque como dice también, recurren directamente al defensor de la niñez y nadie puede hacer nada, nadie. No sabemos qué es lo que podemos hacer. Ahora, en la casa, también no estoy de acuerdo que se le tenga que castigar físicamente. Tampoco decir, si no haces esto, tú no sales. Si no haces esto, no te doy comida. No, tampoco de esa manera. Entonces, ver las formas de cómo hacer que el hijo vaya aprendiendo, ¿no? Indicar, bueno, tú tienes que ser un niño educado porque el beneficio es para ti. Nosotros no estamos de pasada, algo puede pasar y tú tienes que salir adelante. Empezar, pero eso podemos decir las personas que tenemos un poquito de conocimiento, pero eso, a ver, vaya directamente con los de las escuelas rurales, o vaya con los niños de las áreas periurbanas, todo, a veces es difícil. Entonces yo lo que digo es que habría que hablar con los padres de familia que son de esas zonas, por ejemplo, las juntas escolares, qué sé yo, entonces que vayan captando estos temas para ir preparándolos a los niños, ir preparando a las madres de familia, padres de familia y lo propio, ¿no? Eso yo quería referirme y muy amable por la cobertura. Le agradecemos a usted, señora María, y bueno, sí, realmente herramientas que hay que ir gestionando, qué bueno que lo haya dicho también doña María, que el tema de lo físico, por ejemplo, en tema de violencia, es algo que ya
ya no, o sea, no va, ¿no? Entonces, complicado porque hay que pensar nuevas estrategias realmente de educación, Henry. Sí, completamente de acuerdo, Luli. Bueno, estas dos intervenciones de dos personas oyentes de la radio nos hacen entender justamente una realidad que ha existido desde hace bastante tiempo y que continúa existiendo, ¿no? Que en la educación, por ejemplo, no es que un niño sea flojo, ¿no? No es que un niño, digamos, sea desinteresado naturalmente. ¿Qué es lo que pasa? En el proceso de enseñanza y aprendizaje existen lo que son dificultades de aprendizaje y problemas de aprendizaje, ¿no? También podemos ver algunos trastornos del aprendizaje. Entonces, miren qué importante es también ir comprendiendo estos elementos, porque la comprensión plena de esto nos va a hacer también a nosotros actuar de una forma mucho más acertada, más adecuada. Bien decía la señora María en esta última intervención, ¿no? Es necesario abordar estos problemas, no recurrir a estos extremos, no recurrir necesariamente a los castigos, pero sí intentar comprender, por ejemplo, y dotar de alguna forma de estas habilidades, de estas estrategias del manejo del comportamiento de niñas, niños y adolescentes, que sabemos que es algo que es muy propio de la crianza y de la convivencia, ¿no? Cuando tenemos un hijo, una hija, adolescente, o niño o niña, siempre estamos expuestos a lidiar con problemas en el ámbito de la disciplina. Entonces, importante que ahora nosotros también adecuemos nuestras prácticas, adecuemos nuestras formas de manejo de conductas a los tiempos actuales. Actualmente sí, ciertamente hay leyes, ciertamente hay instituciones que velan por los derechos de las niñas, niños y adolescentes, igual que de las mujeres y de cualquier persona, y sabemos que la violencia no solamente es un golpe, no solamente es un acto, digamos, de afectación física a alguien, sino que también tiene otros matices como la violencia psicológica. Entonces, importante plantearnos el desafío para ir justamente cambiando esta perspectiva de el manejo del problema de la conducta de niños, niñas y adolescentes a través de mejores estrategias de crianza. Muy bien, cada época realmente va cambiando, Henry, y son desafíos nuevos. No podemos pensar que lo que pasó hace 20 años o lo que pasó hace 15 o hace 50 era mejor. Quizás eso también es abordar otro tiempo con otros desafíos seguramente en su momento, modificaciones también en la forma de enseñanza y aprendizaje y en la forma también de relacionarse entre papás, hijos. Entonces, antes de pensar en el pasado, y eso también es una sugerencia que hacemos, un poco miremos nuestro presente, miremos aquello que se puede hacer, cómo se puede avanzar también a partir de este diálogo que tiene que haber entre padres e hijos. Recuerden que antes de juzgar también hay que conocer el contexto. ¿Por qué será que está actuando así? Es una gran pregunta que hay que hacernos. Y Henry, yo te invito a que no cerremos el ciclo hoy. Creo que ha quedado todavía pendiente mucho de qué hablar. Quizás la siguiente semana podríamos cerrar este ciclo que hemos aperturado hablando del tema de violencia, también respondiendo a la gente, porque estoy segura que esta semana habrán todavía intervenciones. Sí, completamente de acuerdo, Luli. Pues posiblemente la siguiente semana estaríamos abordando esto que se ha hecho una necesidad, algo evidente, ¿no? ¿Cómo entonces actuamos frente a los problemas conductuales de nuestras hijas, hijos o en el ámbito educativo? ¿Qué podemos hacer? Lo podemos estar discutiendo la siguiente semana para generar también estas nuevas formas de proceder, ¿no? Muy bien, amigos y amigas, entonces no se pierdan la siguiente semana. Estaremos dando estas estrategias para que no pasar simplemente la bolita y decir usted tiene que pensarlo. Ayudaremos nosotros también en este proceso. Esto ha sido Nuevas Historias, Nuevos Hombres. Hemos presentado La olla nunca debe estallar. Nuevas historias, nuevos hombres.